gestión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, con la sociedad y su funcionamiento. De igual manera, en este programa se ofrecen temáticas relacionadas con tendencia en los negocios. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitario de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno por apoyar y difundir este programa. En nuestra sesión del día de hoy vamos a comenzar con el momento económico financiero. ¿Cuál es el propósito de esta sección? Básicamente es dar a conocer una noticia económica que ha tenido relevancia durante la semana. Y algo que llama la atención es que el Banco Mundial le ha dado 30 días al gobierno de Bolivia para que apruebe un crédito. Caso contrario, ese crédito, que es de 125 millones de dólares, va a ser revertido. Nos referimos a un crédito destinado a la ampliación de un proyecto de electrificación donde se iban a proveer más de 25,000 paneles solares para domicilio con un presupuesto, con un financiamiento de 125 millones de dólares que está en riesgo. Pero no solamente es este financiamiento, sino también hay otros financiamientos que están parados, por ejemplo, con un fin similar, el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo con 200 millones de dólares. ¿Y por qué estos créditos no se están aprobando? Básicamente existe lo que se conoce como inestabilidad o ingobernabilidad política. Resulta de que el gobierno de turno obviamente tiene una división interna que a raíz de esta división no se tienen los votos suficientes para poder realizar la aprobación respectiva de los empréstitos internacionales. Si recordamos, las agencias calificadoras de riesgo en el 2023, cuando realizan una disminución en la calificación de riesgo de Bolivia, por ejemplo, hablamos de Standard & Poor's y hablamos de Moody's, uno de los factores que mencionaba, entre varios, era riesgos de ingobernabilidad, ¿no? Riesgos de que no se puedan aprobar leyes o de que no se pueda conseguir el financiamiento necesario para las políticas públicas. Esta fue nuestra sección principal del momento económico financiero. Vamos a ir a nuestros primeros anuncios institucionales y vamos a continuar con nuestra entrevista principal relacionada con la promoción de la inversión privada en Bolivia. En tal sentido, los invitamos a que nos acompañen en nuestro programa del día de hoy. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre lo que es la promoción de la inversión privada. Para ello tenemos como invitada especial a la economista Magíster Estela Nava-Balcázar. Magíster Estela, antes que nada, un cordial saludo. Siempre es un honor conversar con usted. Muchísimas gracias. Un saludo también para todos los que nos ven y nos escuchan a través de la televisión. Y un placer poder compartir esta entrevista. Muy bien, antes de comenzar nuestra entrevista queremos mencionarles brevemente el perfil de nuestra entrevistada, quien es economista y especialista en alianzas público-privadas, lo que se conoce como APP. Desarrolló su carrera profesional con énfasis en el sector público, en diversas consultorías,
en planes de desarrollo, elaboración y evaluación de proyectos. Cuenta con una amplia formación y posgrados en gobernabilidad, gerencia política, alianza público-privadas y una serie de experiencia también en temas relacionados con planificación, dirección de presupuesto. Actualmente desarrolla funciones en la Dirección Estratégica para la Promoción de la Inversión Privada en el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Y también queremos realzar que actualmente es vicepresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz. En una entrevista que tuvimos hace un tiempo atrás, estuvimos conversando sobre lo que eran las alianzas público-privadas, las APP. Estuvimos conversando sobre su importancia, el esquema de funcionamiento, las experiencias que teníamos en Bolivia y en Latinoamérica. Y en esta oportunidad vamos a estar analizando la temática de la promoción de la inversión privada vinculada a la gestión pública, como una segunda parte de nuestro programa previamente abordado. La primera pregunta que queremos hacerle a nuestra invitada está relacionado con cuál es el contexto actual en Bolivia, valga la redundancia, de lo que es la inversión privada y de lo que es la inversión pública. Y aquí una pregunta relevante tal vez es: ¿por qué es importante promover la inversión privada en Bolivia? A ver, gracias por la pregunta. Partamos conceptualizando qué es inversión pública y qué es inversión privada. La inversión privada pues la realiza cualquier agente económico con la finalidad de generar un bien o un servicio que después va a poner en valor en el mercado. La inversión pública es un gasto público, ese es el concepto, es un gasto público destinado a incrementar la formación bruta de capital fijo o mejorar las capacidades del capital humano, con la finalidad de que con ambos pilares se puedan generar bienes y servicios que sean de beneficio a la población. En todo caso, la inversión pública tiene una finalidad en el ámbito de las competencias de cada entidad pública, y la inversión privada pues puede ser para prestación de bienes, servicios, etc. En ese entendido, me gustaría también diferenciarlas en el tiempo en lo referente a su participación en la inversión total del país. En promedio, en los últimos años, la inversión privada en Bolivia oscila entre el 5 y el 8% del porcentaje, como porcentaje del PIB. Sin embargo, en el resto de nuestros países latinoamericanos, resulta que la inversión privada oscila entre el 15% del porcentaje del PIB de Brasil, Perú, Chile, México, etc. Obviamente, considerando el volumen del PIB de nuestros países latinoamericanos, eso implica muchos recursos. Ambas inversiones, desde la teoría económica, desde la teoría macroeconómica, aportan a la generación del PIB. Pero la relación en el tiempo de ambas es que la inversión pública se ha incrementado y la inversión privada ha ido decreciendo. Tanto así que tenemos negativos las últimas 2 gestiones, si mal no me equivoco, de inversión extranjera directa. Es decir, que nuestros inversores extranjeros han ido retirando sus activos y su patrimonio del territorio boliviano. Muy bien. Desde esta perspectiva, y toda vez de que la inversión privada ha ido perdiendo terreno, como usted bien lo menciona, en nuestro país, ¿cómo se puede promover la inversión privada desde la gestión pública y especialmente de lo que son los diferentes niveles de gobierno? ¿Cómo es posible la promoción de la inversión privada? A ver, es un tema que puede ser sujeto a análisis mucho más profundo y podríamos hablar una entrevista completa al respecto. Sin embargo, a nivel nacional, pues tenemos marcos normativos que regulan la promoción de la inversión privada, como es la Ley 516 y la Ley 466, y sus decretos supremos reglamentarios para determinar un contrato de inversión estratégica conjunta.
Sin embargo, este marco normativo nacional, por lógica, tiene mucha coherencia con lo que nos rige en la Constitución Política del Estado, en la que el Estado no busca socios, busca tener siempre el control de las empresas y de las inversiones que genera y que propicia. En ese sentido, el Estado siempre busca tener el 50+1 de las acciones o de la conformación de las empresas o de la inversión privada. Además, estos marcos normativos están enfocados para realizarse con empresas públicas, pero del nivel central del Estado. Y solamente en sectores estratégicos, litio, hidrocarburos y una serie de otros recursos del país que estén dispuestos y sometidos a esta ley. Sin embargo, este marco normativo nacional no nos permite a las entidades subnacionales hacer uso de estos instrumentos jurídicos para promover la inversión privada. ¿Por qué? Porque como te mencioné hace un momento, busca siempre acaparar el control de las inversiones, busca siempre en sectores estratégicos y no busca socios, busca, como lo dicen en la Constitución, no queremos ser patrones. Que no queremos patrones, ese es el concepto de la Constitución. Queremos ser patrones. Queremos ser patrones, eso es. Entonces, si bien las entidades subnacionales tienen como competencia exclusiva promover la inversión privada, con la actual normativa y el esquema jurídico, no lo podemos hacer de manera plena, como nuestros países latinoamericanos están desarrollándolo desde hace 30 años. Hemos encontrado, luego de encontrar brechas que no nos llevaban a ningún lado y volver a intentar por otros caminos, hemos encontrado un camino ciertamente expedito que no sé si después lo podemos conversar con más detalle. Claro que sí. Si nos recordamos una entrevista que tuvimos de forma previa, realizamos un cuestionamiento, una pregunta en realidad, sobre lo que son las similitudes o diferencias entre lo que es la alianza público-privada y la APP, la alianza público-privada, también conocida como APP, y la Alianza Estratégica de Inversión Conjunta. Nos preguntamos nuevamente si estas es lo mismo, son sinónimos, son diferentes y en qué consiste cada uno. A ver, cualquier televidente que nos escucha ahorita puede entrar a Google, googlear qué le sale cuando escribe alianzas público-privadas. Y en términos generales, la información nos guía a que la alianza público-privada es un contrato que vincula el sector público con el sector privado de largo plazo, con una adecuada distribución de riesgos, que son muchos los riesgos para llegar a formar un contrato de estos, pagados, es decir, el privado se cobra su inversión y sus utilidades por la prestación del servicio y de la infraestructura, pagado sujeto a indicadores de desempeño. Sin embargo, cuando googleamos qué es Alianza Estratégica de Inversión Conjunta, no existe una definición en el Google precisa al respecto. Lo hemos buscado en la normativa y en la normativa que es la que nos debería guiar, que es la Ley 516, pues tampoco lo explicita. Del análisis deducimos o inducimos que el concepto de APP que mundialmente se conoce, no es el mismo que el nivel central, no es el mismo concepto con el que el nivel central se identifica. Producto, obviamente, de la concepción política ideológica que está plasmada en la Constitución y la construcción de su modelo de desarrollo socioeconómico, socioproductivo, comunitario. Entonces, las alianzas estratégicas son el instrumento para vincular el público y el privado, pero el público siempre detenta el 51%. Siempre tiene control de lo que sucede en las inversiones en sectores estratégicos, ¿no? Entonces, no se quita el rol del Estado productor, ¿no? Perfecto. Usted nos mencionaba cuáles son las leyes que, tratan de promover la inversión privada en el país, pero también en esa sinergia con
con la gestión pública existen trabas o existen candados, pero también nos mencionaba de que ha encontrado o se ha encontrado un camino expedito para promover la inversión privada. ¿Cuál sería ese camino expedito? Correcto. A ver, nosotros, hablo de nuestro país, en realidad desde 1994 y mucho antes, producto de la hiperinflación, ha sido sujeta a muchos experimentos y laboratorios en temas de marcos regulatorios. Y en 1994 pues se promulgó la famosa ley SAFCO, que es algo así como que la Biblia del servidor público, en el que establecen los sistemas administrativos para que toda la institución pueda regularse desde el inicio de su generación de bienes y servicios, porque las instituciones públicas también generan bienes y servicios, por si acaso, no solo el privado, también las instituciones públicas. Entonces, este marco normativo, que es la ley SAFCO, establece reglamentos. Uno de los reglamentos con los cuales nos agarramos para encontrar y abrir la brecha de este camino es el Decreto Supremo 181, que es el de las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Este Decreto Supremo establece en un articulado las concesiones, pero no las desarrolla. No hace mayor desarrollo normativo ni regulatorio al respecto, dejando y dando la potestad a las entidades territoriales autónomas de regular de la mejor forma que crean ellas posible en materia de concesiones. Entonces, ese es el camino que se encontró luego de muchos análisis, muchas mesas técnicas con la parte jurídica de muchos colegas, no solo de la gobernación. Entonces, el trabajo que se ha hecho y que creo que han llevado también muchas otras alcaldías del país, inclusive la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, es reglamentar y proceder en materia de concesiones en marco al Decreto Supremo 181. Perfecto. Si hablamos de inversionistas privados, con ánimo, valga la redundancia, de impulsar las inversiones privadas, ¿qué tipo de sectores económicos o tal vez qué tipo de inversionistas podríamos considerar estratégicos para impulsar estas inversiones y sobre todo bajo un mecanismo que hemos mencionado recientemente de concesiones? Ya. Sí, podemos hablar de sectores económicos. Sin embargo, en el ámbito de la gestión pública, lo más adecuado de repente, bueno, también funciona, pero es que las entidades públicas nos manejamos en el ámbito de las competencias. Las competencias las da desde la Constitución, la Ley Marco de Autonomía, y la Ley Marco de Autonomía nos determina exactamente qué competencias tiene el gobierno municipal, qué competencias tiene el gobierno autónomo departamental, qué competencias tiene el nivel central. Y bueno, las cayó, ¿no? El gobierno autónomo tiene. En este entendido, la literatura a nivel internacional nos dice que los principales sectores económicos y competenciales, especialmente lo que podemos hacer con mayor éxito, es infraestructura para el desarrollo productivo. Estamos hablando en el ámbito departamental, caminos, puentes, terminales, intermodales, transportes. No es productivo, pero podríamos hablar de infraestructura deportiva, centros de acopio, todo lo que se puede ocurrir en materia de infraestructura productiva. Me gustaría decir que se puede desarrollar de forma exitosa en proyectos sociales, pero no hay una evidencia clara en los países vecinos de que haya sido exitoso. Hay algunos proyectos APP concesionados que han sido exitosos y otros que no tanto. Entonces, por eso no hay unanimidad de criterios para decir sí se puede hacer. Y si hablamos de tipo de concesiones, usted nos mencionaba que hay evidencias, hay evidencia en términos de infraestructuras, no hay evidencia en términos de proyectos sociales, pero en otros países, por ejemplo, tengo entendido, ¿cuáles son los países donde este tipo de concesiones han tenido mayores implicaciones, han tenido mayor desarrollo, mayores resultados positivos y sobre todo qué tipo o clases de concesiones se han realizado? Nos referimos a
la cara a todo lo que es la vertebración caminera a través de concesiones, ¿no? El modelo concesionario en Chile se mantiene de manera intacta desde hace más de 30 años. Colombia, Perú migraron de un modelo concesionario porque han evolucionado en marcos normativos, regulatorios, etcétera, a un modelo más de APP porque tienen mayores elementos de análisis, mayores y mejores técnicas y mayores y mejores instrumentos técnicos normativos. Y aquí quiero aclarar un poco para que se tenga la figura clara. Todos nuestros países vecinos que hacen alianzas público-privadas y concesiones lo hacen desde un marco nacional, de una ley nacional. Bolivia no tiene una ley nacional que permita hacer APPs como todo el resto del mundo lo hace. Solamente la ley 516 que no nos sirve de manera plena. Los intentos por hacer desarrollo normativo en las entidades territoriales autónomas ha sido un avance positivo, sí, porque tenemos ley departamental de APP, tenemos en Santa Cruz, en la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, en Porongo, en Guarnes, en Cochabamba, en Sucre, en Tarija. Sin embargo, todas estas entidades territoriales autónomas han tenido problemas y dificultades para implementarlo dentro del modelo de gestión administrativa que, como ya te mencioné, data desde 1994. ¿No? Entonces, ahí se nos complicó un poquito el trabajo, pero las concesiones y todo lo que es APP le ha cambiado la cara al resto de los países. Si tenemos que hablar, por ejemplo, si tenemos que mencionar sobre cuáles serían las políticas para impulsar la inversión privada vía concesiones, ¿cuáles serían los elementos centrales? Por ejemplo, en primer lugar, podríamos hablar de una voluntad política, de que exista la apertura hacia la inversión privada, incluso superando el tema ideológico, tal vez. Mencionaba un punto importante, la necesidad en la creación de una ley nacional. ¿Cuáles son los elementos o políticas que se necesitan para impulsar la inversión privada desde las concesiones? Ya, pueden ser desde concesiones o desde APP, pero lo que necesitamos para desarrollarla en todo el país de manera plena, sin obstáculos, es una ley nacional. Una ley nacional que adapte el sistema de planificación a las características propias de concesiones. Te comento, la actual ley del sistema de planificación integral del Estado te permite una planificación, sí, pero anual, de corto plazo y de mediano plazo, que son máximo 5 años. Y estamos hablando de concesiones que pueden durar 15, 20, 30 años y pasan y superan el horizonte temporal de planificación. Son aspectos que hay que regular. Otro aspecto que hay que regular en la ley nacional es el sistema de contrataciones estatales. Ahorita tenemos las normas básicas de la 181 que nos regulan para hacer contrataciones públicas de obras, de supervisión, de materiales, etcétera. Sin embargo, insisto, las características de las APP y de las concesiones para desarrollarla tienen sus complicaciones y sus diferencias, por lo cual se necesita, como ha sucedido en otros países, Perú tiene un reglamento exclusivo para APPs, ¿no? Lo mismo sucede con Chile y con Paraguay. Pero ese es un aspecto que tenemos que modificar en la ley. Otro aspecto que tenemos que esta ley nacional debería ajustar es hacer ciertas adaptaciones al modelo del sistema de inversión pública y financiamiento externo. Este sistema tiene un sistema en línea que se llama el SISINWeb. Y este SISINWeb está desarrollado plenamente, es un excelente instrumento de registro, de control, de seguimiento de proyectos de inversión pública, pero que no se adaptan a las características de una inversión privada. Entonces, a nivel nacional son esos 3 sistemas que hay que adaptarlos para APP, y obviamente a nivel internacional hay mucho análisis, hay mucho trabajo de recopilación de lecciones aprendidas que podemos involucrar e introducir en un marco normativo nacional para evitar tropezar en los errores que han sostenido nuestros países vecinos, ¿no? Sin duda alguna, además del tema de la necesidad de una ley nacional, nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es la situación actual de la seguridad jurídica en Bolivia?
Podemos hablar, por ejemplo, a nivel, supongamos que se desarrollan incentivos para impulsar la inversión privada y que se puedan desarrollar concesiones. Yo soy inversor privado, hago una APP o hago alguna alianza estratégica. ¿Cuál es la seguridad que de aquí a un tiempo no va a venir otro gobierno y me va a decir su inversión ya no sirve, ahora es nacional? Sí, la verdad que es un tema con el que nos hemos estado tropezando desde el año pasado, intentando generar condiciones e instrumentos que faciliten la confianza del privado hacia la institución, porque, bueno, es un tema de confianza finalmente, ¿no? Y producto de intercambiar lecciones aprendidas, sobre todo con el gobierno municipal de La Paz y con algunos otros gobiernos departamentales del país, municipales, perdón, se está delineando, porque estamos entrando en línea entre ellos, de usar un instrumento financiero que es el fondo de fideicomiso. El fondo de fideicomiso, ya se lo conoce, es un instrumento a nivel internacional un instrumento con el cual el privado se siente cómodo porque lo conoce, porque funciona en Bolivia, porque funciona en Paraguay, en Estados Unidos, en Brasil, en todas las partes del mundo, y funciona de la misma forma. Otro concepto que también hemos estado desarrollando es el concepto de patrimonio autónomo o de crear sociedades vehículo de propósito específico. En ambos casos hay que todavía diseñar algunos elementos ahí que nos pueden jugar en contra, pero lo tenemos focalizado y se está trabajando en afinar ese camino para que el privado esté tranquilo con sus inversiones y que no va a venir alguien a nacionalizar su inversión. A propósito, quería hacer énfasis en que la semana pasada tuvimos una reunión con CAINCO, justamente con la intención de buscar ideas disruptivas e innovadoras que nos permitan fortalecer un escenario de seguridad jurídica. A nivel nacional no lo podemos hacer, no tenemos control sobre eso, pero a nivel departamental surgió un concepto interesante que en la gobernación o que las instituciones públicas creo que no se conoce mucho a nivel departamental y municipal, que es la mesa de disputa. Un instrumento jurídico en el cual se ponen de acuerdo tanto el público como el privado para encontrar un árbitro que vaya a dirimir las posibles complicaciones que surjan durante la ejecución contractual de un contrato, ¿no? Nos pareció muy interesante y también tanto la CAINCO con su Centro de Conciliación y Arbitraje como la Gobernación estamos encontrando formas de elaborar un reglamento que nos permita seguir ese camino, ¿no? Que también pues, es un instrumento de seguridad jurídica. De estos instrumentos que usted menciona, como por ejemplo el fideicomiso o el patrimonio autónomo, sé que es un poco complicado de poder explicarlo, pero a grandes rasgos, ¿cómo funcionaría como un mecanismo de protección para el inversor privado, ¿no? Ya. Cuando estamos hablando de la estructuración financiera de los proyectos, bueno, pueden haber muchas formas, ¿no? Desde el Project Finance hasta los fondos de equity, pueden haber muchos otros instrumentos para financiar el proyecto. Lo que generalmente se ocupa es el Project Finance, donde los flujos futuros son pagados con recursos que el que usa el servicio paga. ¿Ya? Estamos hablando de tasas de peaje, por ejemplo, estamos hablando de tasas por el uso, no sé, de una terminal de buses, como lo que sucede actualmente, digamos, pero ahorita lo hace el sector público. Desde la perspectiva del sector privado, donde entendemos, utilizan mayor tecnología, innovación y hacen muy eficientes sus procesos, entendemos que pueden brindar el servicio con mayor calidad. Entonces, bajo el escenario de la estructuración financiera, bajo la estrategia de Project Finance, la pregunta que nos hacíamos es ya, el usuario paga, ¿y a dónde, a qué cuenta va a ir? Nosotros en la gobernación, desde la perspectiva de tesorería y crédito público, se cuenta con una cuenta en el Banco de la Unión, que es la cuenta única del Tesoro, esa es la denominación técnica. Y todos los ingresos que el ciudadano paga por personalidad jurídica, por algún trámite que hace en ventanilla única de trámites, entran a esa cuenta única del Tesoro departamental. Y si hacemos este ejercicio y lo traspasamos al uso de las tasas, por ejemplo, que queremos concesionar, cuéntenme ustedes
¿qué privado va a querer que se mezclen sus recursos con los del sector público? Peor aún, considerando las complicaciones financieras que hay en estos momentos en materia de efectivo y de liquidez para honrar compromisos, ¿no? Ninguna entidad territorial autónoma ahorita tiene una salud fiscal buena. Muy bien, teníamos muchísimas más preguntas para realizarle. El tiempo ya nos ha quedado demasiado corto. Queremos finalizar con una última pregunta sobre cuáles serían los riesgos para desalentar la inversión privada desde el contexto actual. Usted nos mencionó de que la inversión privada, en términos, por ejemplo, de la actividad económica, ha ido disminuyendo en el tiempo, inclusive de que se tiene una inversión extranjera directa negativa, ¿no? En el contexto actual, político, económico, social, 2024, 2025, ¿qué riesgos se tienen? Una pregunta complicada. Ahí puedo tener dos perspectivas diferentes, ¿no? Un tanto como desde mi formación económica, entiendo que al tener una calificación triple C, el país se vuelve de muy alto riesgo y por lo tanto las tasas de retorno tendrían que ser mucho más altas. Sin embargo, hay que considerar también que somos una parte de Bolivia, sí, pero el territorio tiene sus propias características de actividad económica. Participamos con un poquito más del 30% del PIB al país. Las inversiones de las ciudades capitales de La Paz y de Cochabamba, muchas franquicias se están colocando en Santa Cruz. Países vecinos como Brasil, Paraguay, inclusive han llegado acá inversiones peruanas. Entonces, como que Santa Cruz es ciertamente un paraíso, ¿no? Entonces, apostamos a que el inversionista tenga la suficiente visión de trabajo y una adecuada técnica también de estructuración financiera, porque hay a nivel internacional pólizas de seguros que pueden mitigar ciertos riesgos, ¿no? Pueden encarecerlo un poco más el proyecto, pero apostamos a que el flujo económico, la actividad económica pueda ser tan intensiva como para hacer bancable un proyecto, varios proyectos, no solo uno, sobre todo en la región metropolitana, ¿no? Muchísimas gracias, Magíster Estela. Queremos agradecerle en primer lugar por su tiempo, pero sobre todo por brindarnos su perspectiva sobre la promoción de la inversión privada. Y de igual manera queremos invitarla, ¿no?, para poder tener un tema relacionado con la economía en un futuro cercano. Y también aprovechando que usted actualmente es vicepresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz. Con todo gusto. Muy bien, esta fue nuestra principal entrevista, nuestro principal tema de conversación que tuvimos en nuestra sesión del día de hoy, conversando sobre la promoción de la inversión privada. En tal sentido, vamos a ir a nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. En nuestro programa del día de hoy estuvimos hablando sobre la promoción de la inversión privada. Y hay un contexto, usualmente en América Latina, la inversión privada representa alrededor de un 15% de la actividad económica. En Bolivia, este nivel está en torno entre el 5 y el 8% de la actividad económica. Por lo tanto, y si vemos a lo largo del tiempo, en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas, fundamentalmente, la participación de la inversión privada ha venido disminuyendo en el tiempo. Por otra parte, sabemos de que la inversión, ya sea pública o privada, es un elemento central para el crecimiento de los países en el tiempo.
Si nos referimos básicamente a lo que es el sector público, en el sector público actualmente tiene un problema que no hay recursos, por lo tanto, a conseguir el financiamiento, ya sea interno o externo, es complicado y por lo tanto existen restricciones para el financiamiento de la inversión pública, ¿no? En este sentido, esto va a limitar y está limitando en el crecimiento económico del país. Frente a todo esto, hay una alternativa importante que es la inversión privada, que en conjunción o en unión con la inversión pública pueden tener mayores beneficios económicos para el país. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de, en vez de realizar la inversión pública tradicional, que se realicen alianzas público-privadas, que se realicen alianzas estratégicas conjuntas o, como se llama en otros países, concesiones. Existe una perspectiva en la normativa en la cual permite a los gobiernos autónomos realizar concesiones y crear su propio marco correspondiente. Si vemos la literatura, usualmente los sectores económicos donde se pueden realizar alianzas público-privadas, usualmente están relacionadas con infraestructura para el desarrollo productivo. Hablamos de caminos, hablamos de puentes, hablamos de centros de acopio. Entonces, este es un sector importante y áreas donde se puede fomentar la inversión privada en conexión o, dicho de otra manera, impulsada con la gestión pública. Y estos sectores están a partir de las competencias que tienen tanto el gobierno central como los niveles de gobierno descentralizado. Hay buenas experiencias en términos de concesiones. Podemos hablar del caso de Chile, podemos hablar del caso de Perú, Brasil y Colombia. Por otra parte, uno de los principales desafíos para impulsar la inversión privada en Bolivia vía concesiones es la necesidad que existe para la creación de una ley que fomente las concesiones, una ley nacional que fomente las concesiones en nuestro país con orientaciones de mediano y largo plazo. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones que tuvimos en nuestro programa del día de hoy. En tal sentido, les invitamos a que nos pueda acompañar por Canal 11 Televisión Universitaria los días sábados a las 8 de la noche y el reprise del día domingo en el mismo horario. Muchísimas gracias.